todos y bienvenidos de vuelta. Hoy quiero hablarles sobre las emociones. Y sí, ya lo sé que las emociones es un tema muy amplio y que probablemente no podré tratarlo todo en este vídeo, pero sí quiero dejarles algunas pinceladas porque las emociones están presentes constantemente, están presentes en la manera en que nos relacionamos con los otros, en la manera en que interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor y de lo que sucede dentro de nosotros mismos. De hecho, cuando los pacientes llegan a terapia y me dicen, estoy aquí por una infidelidad, por una ruptura de pareja, por un conflicto laboral o familiar, realmente están en terapia por el arsenal de emociones que esta situación les ha generado y por la implicación, por el impacto que estas emociones tienen en su vida diaria. Porque la situación como tal es neutra. Lo que afecta o lo que implica que nosotros la percibamos de una manera o de otra es la manera en que nosotros la vivimos, que la interpretamos, que la sentimos. Por ejemplo, la lluvia. La lluvia, por poner un ejemplo, la lluvia es neutra, pero hay personas que dicen que los días lluviosos les hacen sentir triste y yo tengo una amiga que adora la lluvia. Por supuesto, tampoco será lo mismo para ti la lluvia si acabas de salir del salón, te acabas de hacer el pelo y estás caminando a casa, o si vas en el coche y acabas de lavarlo, que si estás sentada un domingo por la tarde-noche en tu casa sin planes de salir, en el sofá, debajo de la manta con tu pareja viendo una película. Pero de una manera más general, es que podemos atribuir a la lluvia emociones que pueden ser agradables o desagradables en función de nuestro sistema de creencias, de nuestras experiencias pasadas, de si tenemos recuerdos que son buenos o malos para nosotros asociados a días lluviosos o a la lluvia, y en función de estos nos generará emociones diferentes. Por eso es tan emocionante y tan atrayente el tema de las emociones, y por eso quiero dedicar un poquito de este tiempo para explicarles cuál es la utilidad de las emociones en nuestra vida. Así como también quiero de una manera muy breve antes decirles por qué no me gusta utilizar el término emociones negativas y por qué estas llamadas emociones negativas también tienen una función, tienen una utilidad importante para nosotros. Evidentemente yo no quiero darle la espalda a un hecho tan sencillo como que hay emociones que son mucho más gratificantes de experimentar que otras. Esto es un hecho. Pero ¿qué pasa cuando le ponemos el apellido negativa a una emoción? ¿Qué estamos generando? En otros vídeos ya les he hablado de la importancia del mensaje que nos damos y del efecto que este mensaje tendrá en nuestra mente. ¿Qué pasa entonces con lo negativo? Pues que lo negativo no es deseable, no es bueno para nosotros, entonces vamos a intentar evitarlo con todo lo posible y vamos a tratar de sacarlo de nuestra vida si creemos que está presente. De ahí, por ejemplo, la explicación de que socialmente solemos esquivar este tipo de emociones e incluso podemos llegar a sentirnos mal si las experimentamos, pero no mal por el malestar que normalmente viene asociado con esta emoción, sino que nos sentimos mal por el simple hecho de que esta emoción esté presente, de sentirla, de vivirla. Entonces, por ejemplo, en el caso de la ira o de la tristeza, ¿qué pasa cuando estamos tristes? Pues que nos apresuramos a luchar contra esta emoción, nos apresuramos en eliminarla y también lo hace nuestro entorno. No será raro, por ejemplo, escuchar a nuestros familiares o nuestros amigos más cercanos decir, pero no estés triste, no te pongas así, no puedes ponerte así, tienes que estar feliz, tienes que echar para adelante, tienes que... Y sí, pues evidentemente un periodo de tristeza muy prolongado en el tiempo no es deseable, no es agradable y no es recomendable tampoco. Pero no solo, o sea, no la tristeza sin más, no la tristeza solo por existir es nuestra enemiga o es mala o viene a aniquilarnos o viene a hacernos daño, no. ¿Quién de nosotras no se ha sentido triste? ¿Y quién de ustedes no estará de acuerdo en que en algunas situaciones la tristeza es absolutamente necesaria? Porque todas las emociones tienen una función y todas nos llevan a una acción. El psicólogo clínico Roberto Aguado habla de esto y se refiere a universos emocionales agradables y desagradables. Yo evidentemente no voy a tratar todas las emociones que él toca porque el vídeo sería demasiado largo, pero sí que quiero tocar algunas para que entiendan con ejemplos claros un poco de qué va todo esto. Por ejemplo, en el universo de emociones agradables de Roberto Aguado, él hace referencia, por ejemplo, a la alegría. Y la alegría la asocia con la gratificación, el deleite, la diversión, la excitación, el placer, la felicidad. ¿Y para qué nos prepara la alegría? Pues para permanecer, porque pensémoslo. Cuando conocemos a alguien, un amigo, por ejemplo, alguien que nos hace reír, con quien lo pasamos bien, con quien nos divertimos,
queremos permanecer cerca de esa persona, queremos mantener a esa persona en nuestras vidas. Queremos mantenernos en ese sitio donde somos felices. Entonces la alegría un poco como que nos mueve a intentar conservar todas esas cosas que nos hacen bien en nuestra vida. Otra de las emociones, por ejemplo, que hace referencia es la admiración. Y la admiración la asocia, por ejemplo, con la identificación, con el respeto, con la fascinación. ¿Y a qué nos lleva la admiración? Pues a imitar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que intentamos hacer? Pues intentamos llevar esos valores, esos patrones de comportamiento, esas conductas con las que nos identificamos, esas conductas que admiramos e intentamos imitarlas, intentamos incorporarlas en nuestras vidas. Otra emoción de la que habla, por ejemplo, es la curiosidad. Y asocia la curiosidad con la atracción, la inclinación, el atrevimiento, el arranque. Porque ¿a qué nos lleva la curiosidad? La curiosidad nos lleva al interés, a interesarnos. Cuando algo nos llama la atención, cuando algo nos despierta curiosidad, queremos investigarlo todo, queremos investigar todo sobre este tema, saber de dónde surgió, para qué sirve, de qué va, de qué otras cosas habla, qué tiene que ver con esto. O sea, que la curiosidad es una emoción que nos lleva a la acción de enriquecer nuestro conocimiento, de aprender, de mejorar. Ahora voy a entrar un poquito con más detenimiento al universo de las emociones desagradables. ¿Por qué? Porque son las emociones a las que solemos hacer rechazo. Y entonces una de las emociones de las que habla, por ejemplo, es el miedo. Y el miedo lo asocia al temor, la timidez, la ansiedad, el pánico, la tensión. ¿Y a qué nos prepara el miedo? El miedo nos prepara para la huida. Porque ¿cuál es el mensaje que nos da esta emoción? Nos dice, estás en peligro, no estás seguro. Entonces tu cuerpo, tu cerebro empieza a tomar una serie de medidas para huir, para protegerte. Porque, pero, por ejemplo, ¿qué sería de nosotros sin miedo si de pronto estás en la sabana y se te acerca un león? O si se te acerca una persona en cualquier circunstancia de la vida que quiere agredirte, que quiere hacerte daño, que viene con un cuchillo, con cualquier cosa. O sea, sin el miedo no sabríamos reaccionar, no sabríamos darnos cuenta de que esto es un peligro y huir y protegernos. Entonces el miedo es una emoción que es necesaria y que es útil. Otra de las emociones, por ejemplo, de las que habla es la rabia. Y en el caso de la rabia, la asocia con el enfado, con el enojo, con el resentimiento, con la furia, con la cólera, con la ira. ¿Y a qué nos prepara la rabia? La rabia nos prepara para el ataque. Porque ¿cuál es el mensaje que nos da? Pues tus límites han sido violados y las cosas no están saliendo como a ti te gusta. Entonces, ¿para qué nos prepara la rabia? Pues para eso, para protegernos, para proteger nuestros límites, para proteger nuestros derechos. Entonces también es una emoción que necesitamos, es una emoción que es útil. Otra emoción, por ejemplo, de la que habla es el asco. ¿Y el asco a qué lo asocia? Por ejemplo, al desprecio, a la repugnancia, al rechazo, al desagrado. ¿Y a qué nos prepara el asco? Pues a la aversión, a la repulsión. ¿Y qué es lo que entonces hacemos? ¿Por cuál es el mensaje que nos está dando? Esto no es bueno para ti. Entonces, ¿qué haces? Pues expulsar, rechazar esas cosas que no son buenas para ti, que no quieres tener en tu vida. Sin el asco, si no sintiéramos esta emoción, no sabríamos decir esto no lo quiero en mi vida y poderlo sacar y poderlo alejar de nosotros. Otra emoción de la que habla, evidentemente, pues también de la tristeza. Y la tristeza la asocia al pesar, al desaliento, al pesimismo, a la frustración, a la impotencia, a la indefensión. ¿Y a qué nos prepara? ¿A qué acción nos lleva a la tristeza? Pues a desaparecer, retraerte, llorar. Porque ¿cuál es el mensaje que recibes de la tristeza? El mensaje que recibimos es, he perdido algo importante para mí, o mis necesidades de afecto y de amor no están siendo satisfechas o no son satisfechas, no están siendo atendidas. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues un poco que te lleva a aislarte, a cerrarte un poquito en ti, a llorar, pero para poder entender lo que está pasando, para poder sanar, para poder curarte, para poder avanzar. El llanto es catártico, el llanto es sanador, la tristeza es útil, es necesaria en situaciones, por ejemplo, de pérdida. No podríamos atravesar una pérdida si antes no nos permitimos sentirnos tristes, no nos permitimos lidiar con el dolor que nos genera la pérdida. Otra emoción, por ejemplo, de las que habla es la vergüenza. Y la vergüenza está asociada, o sea, el mensaje que nos da es que nos hemos expuesto demasiado, que hemos mostrado demasiado de nosotros a los otros. Y entonces, ¿para qué te prepara? Pues para esconderte,
Aquí, ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, con esta emoción? Pues pensar, ¿esconderme de qué? Y si esto es útil o no, y si esto es algo que es funcional y que nos acerca o que nos aleja de nuestros objetivos vitales. Y eso es lo que tenemos un poco que hacer con todas las emociones, pues saber por qué ahora, por qué esta emoción y por qué no otra, qué me está diciendo, para qué me está preparando. ¿Que tenemos que aprender a gestionarlas? Sí, pero no solo las emociones desagradables, todas las emociones, porque todas las emociones en exceso o ante un estímulo inadecuado pues son poco beneficiosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Pues si se está presentando ante el estímulo adecuado y con la intensidad adecuada. Un ejemplo en el que no, por ejemplo, la fobia. La fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo que es intenso y desproporcionado ante determinada situación u objeto. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que tenemos que buscar ayuda, evidentemente, pero no porque aparezca un miedo intenso. O sea, la ayuda no es porque estamos teniendo miedo, la ayuda es porque estamos teniendo miedo ante un estímulo que realmente no es peligroso o que no es tan peligroso como nosotros lo percibimos. Porque si estás en un barco y el barco se está hundiendo, pues claro que hay que tener miedo y claro que hay que darse cuenta de que hay un peligro y hay que buscar un chaleco salvavidas y hay que buscar un bote y hay que salvarse. Pero si esa misma intensidad de miedo la vives cada vez que ves una paloma, pues entonces ahí no tanto. Y no porque no hay alguna paloma que haya atacado a alguien, pero ¿cuántas personas han muerto por el ataque de una paloma? ¿O cuántas personas realmente una paloma les ha atacado? O sea, la paloma no es un animal que normalmente es peligroso. Entonces, ese miedo que nos puede llevar incluso hasta un ataque de pánico, ese miedo, ese es desproporcionado, ese no es útil, ese afecta nuestra dinámica, nuestro funcionamiento cotidiano y ese miedo entonces sí tenemos que trabajarlo. Pero no el miedo en sí, sino el miedo que se presenta ante un objeto o ante una situación que no es realmente peligrosa o que no es tan peligrosa. Igualmente, por ejemplo, emociones que nos puedan poner en peligro a nosotros o a los otros. Las personas, por ejemplo, que tienen problemas para controlar los impulsos, para controlar la ira. En este caso, pues esa emoción que es demasiado intensa, que es desproporcionada, que está descontrolada, pues sí, debemos aprender a gestionarla y podemos pedir ayuda si no sabemos hacerlo solos. Pero es absolutamente normal sentir miedo ante el peligro, es absolutamente normal estar tristes ante la pérdida y es absolutamente normal sentir sorpresa ante lo novedoso. Pero no solo es normal, es sano y es necesario para nuestro correcto funcionamiento emocional y para nuestra salud mental. Tenemos que dejar de temerle a estas emociones desagradables, porque estas emociones lo que tenemos que empezar a aprender es el por qué ahora, el por qué se está presentando y para qué me sirve, para qué me está preparando. Tenemos que aceptar las emociones, tanto las agradables como las desagradables. Y tenemos que aceptarlas porque son parte de todos nosotros, porque son parte de nuestra naturaleza, porque son parte de la vida. Y espero de verdad que este vídeo les dé una percepción diferente de las emociones, que dejemos de temerle, dejemos de rechazar esas emociones que son desagradables, que son llamadas socialmente negativas, porque no son negativas, son útiles, son necesarias, tienen una función y tenemos que saber apreciarlo y que saber utilizarlas para que nos ayuden a vivir una vida mejor. De verdad espero que este vídeo les haya sido muy útil y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.